tardes. Antes de comenzar este panel, quisiera pedirles por favor que bajemos un poco los niveles de agresividad, que nos escuchemos, que apelemos a la parte racional que todas las personas tenemos, y aunque haya en este lugar haya disensos, probablemente no coincidan con lo que yo vaya a decir y haya gente que sí coincida, pero aprendamos a escucharnos, porque eso también construye una democracia y hace que una sociedad sea más madura. Van a poder formular las preguntas, como ya les dijo mi compañera al empezar el panel, y las respuestas les serán dadas. Bien, yo voy a hablar de la causal salud, y cuando me refiero a aborto legal, me estoy refiriendo al aborto no punible, es decir, aquel aborto que está permitido por nuestra legislación, que está permitido desde el año 1921. Nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico un aborto que está permitido, y está permitido en dos causales, en tres, perdón. En el caso, pueden disentir con lo que yo estoy diciendo, pero no es falso lo que estoy diciendo, ¿no? Es aborto legal porque la ley lo permite. Entonces, yo voy a hablar desde ese lugar. Yo voy a hablar desde lo jurídico y voy a tratar de ser lo más técnica posible. Les pido por favor respeto, porque si no, no vamos a poder continuar y es una lástima. Entonces, el aborto en nuestro país está permitido en el caso de violación, en el caso que esté en peligro la salud o la vida de la mujer. Ahora bien, este derecho a la salud, yo tengo que hablar de la causal salud, es decir, cuando una mujer puede acceder a la práctica del aborto sin que esté prohibido. El derecho a la salud está consagrado en nuestro sistema en varios instrumentos internacionales que gozan en nuestro país de jerarquía constitucional, es decir, valen como la Constitución, son ley de la nación, para todos y todas. El artículo 86 del Código Penal, que es el que habilita el aborto en estos casos, ha sido objeto de interpretación en el caso FAL. El caso FAL se refirió al caso de aborto cuando existe una violación. Sin embargo, los estándares del caso FAL se pueden utilizar también. ¿Cómo la vamos a ver a la salud? ¿Qué es esto? ¿Cuándo está en riesgo la salud de una mujer que puede habilitar la práctica del aborto legal? El concepto de salud que vamos a tomar, porque es el que toman los instrumentos internacionales, el que toma nuestra Constitución y el que toma la Organización Mundial de la Salud, es un concepto de salud integral. Entonces ya salimos de ese concepto de salud, lo biológico, lo físico, para ver un concepto más holístico de salud, más integral. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la salud? Es aquel estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Entonces, excede lo meramente biológico la salud. La idea es entonces empezar a vincular esta idea de salud con la idea de bienestar. Es decir, no se requiere una enfermedad para decir que una persona no tiene salud. Tradicionalmente siempre se la ha visto a la salud como una ausencia o una presencia de enfermedad. En realidad tiene que ver con sentirse bien, la salud. Y es aquí donde hay que poner el énfasis, en el bienestar. Bien, yo les decía, el derecho a la salud es un derecho que está en todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional, entonces es un derecho humano. Y como es un derecho humano básico, tiene que leerse en interdependencia con todos los otros derechos que existen. Es decir, el derecho a la salud tiene que leerse en interdependencia con el derecho a la dignidad, con el derecho a la autonomía personal, con el derecho a la privacidad, con el derecho a la integridad. Bien. El artículo dice riesgo para la vida o para la salud de la mujer. ¿Qué se tiene que entender por riesgo? Según todos estos parámetros
en virtud del cual vamos a leer el concepto de salud. Parámetros que no son inventados, sino son parámetros que están en instrumentos internacionales y en nuestra Constitución Nacional y avalados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El riesgo no debe interpretarse como riesgo de morir, sino evitar que se consolide la enfermedad. Es decir, poder detectar ciertos factores de vulnerabilidad que pueden aparecer en cualquier etapa de la gestación. El peligro es una probabilidad de que ocurra y tampoco se exige una intensidad de peligro, es decir, un peligro grave. ¿Por qué no se exige que el peligro sea grave? Es decir, no tiene que haber un peligro de muerte para que se pueda acceder a un aborto legal. ¿Por qué no se lo exige? Porque la ley no lo exige. Porque esto está en el Código Penal. El Código Penal establece o atrapa ciertas conductas prohibidas. De todas las conductas que existen, la mayoría está permitida. Hay solo unas ciertas conductas que están tipificadas como conductas penales que afectan determinados bienes jurídicos. Y a los tipos penales hay que leerlos estrictamente, hay que ser literal. Lo que no está dentro del tipo penal no está prohibido, ¿se entiende esto? El artículo no habla de peligro grave, dice peligro para la salud o para la vida de la mujer. Entonces no podemos leer una palabra que no está en la ley porque no la leemos en ningún otro tipo penal, ¿se entiende esto? Bien. Entonces, el peligro hay que leerse en términos de potencialidad. Puede ser que la mujer tenga una buena salud, pero ¿qué pasa? Que el embarazo desencadene una serie de factores predisponentes y que la continuación del embarazo haga precipitar una enfermedad y se vuelva crónico, por ejemplo. Pero aparte de la salud física, existe el concepto de salud mental. ¿Qué se entiende por salud mental? Bueno, nosotros tenemos la ley de salud mental, que da un concepto de salud mental bastante amplio. Se afecta la salud mental cuando se puede resultar un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también dolor psicológico y sufrimiento mental, asociado, por ejemplo, con la pérdida de integridad personal y de autoestima. Esto que estoy diciendo yo, aparte de estar en los tratados, en la Organización Mundial de la Salud, en la Constitución Nacional, todo esto está plasmado en el protocolo del Ministerio de Salud para la atención de los abortos legales. Entonces, otro instrumento que tienen los agentes de salud para poder operar en estos casos. Entonces, por ejemplo, dolor psicológico o sufrimiento mental que puede derivar de una violación, pero ahí tenemos la causal violación, o de malformaciones fetales, por ejemplo, una mujer que está gestando un feto con malformaciones fetales, le puede producir un sufrimiento y un dolor psicológico que haga viable la posibilidad de un aborto legal. Y esta posibilidad, por ejemplo, y esta dimensión de la salud mental ya fue reconocida por nuestra Corte Suprema, por nuestra jurisprudencia en el caso TS, donde la Corte tuvo en cuenta el dolor, el sufrimiento psicológico de una mujer que estaba gestando un feto anencefálico. Pero aparte existe el concepto de salud en su faz social. ¿Cuándo se afecta en la faz social? Cuando, por ejemplo, se afecta el proyecto de vida, pero aparte tenemos que pensar la salud no solamente como esa posibilidad de acceder a servicios de salud, sino también de otros condicionamientos, como por ejemplo factores socioeconómicos o alfabetización, imposibilidad de continuar estudiando. Todo esto son factores sociales que se tienen en cuenta a los fines de evaluar el daño a la salud. Como se va a receptar este concepto amplio de salud y este concepto integral de salud, se establece
que el equipo médico, en el caso de que vaya una mujer y solicite este aborto legal, va a tener entre el equipo el médico, psicólogo, psiquiatra y trabajadora social, o trabajadores sociales, porque son los que pueden detectar esta faz de la salud en el sentido social. Bien, por supuesto que esta concepción de la salud, que la saca la salud de esa idea de lo físico y de lo biológico y del discurso hegemónico de la medicina, tiene que ir permeando los efectores de salud, es decir, el personal de salud tiene que estar imbuido de todos estos principios y de todos estos principios de derechos humanos. Porque estos principios de derechos humanos son principios que los podemos usar todas las personas y atraviesan a todas las personas. No solamente es un patrimonio de quienes hacemos o ejercemos la abogacía, sino que justamente desde el sector médico, que es el sector salud, que es un sector estratégico, tiene que tener todos estos conocimientos y tiene que aplicar todos estos principios. Porque si no los aplica puede ser pasible, y eso también está en la legislación y eso también está en el protocolo, de sanciones de tipo administrativas, penales o civiles. Bueno, no sé si mi compañera... No, es básicamente eso, dar el concepto de salud en un sentido integral, que es el concepto que existe, el concepto avalado por nuestra legislación, por nuestra Constitución, por la Organización Mundial de la Salud.